Buenas tardes, profesora. Hoy hablaremos sobre el espectro de difracción de rayos X. Mi nombre es Briceña Gutiérrez Jania Maribel y también me apoyó mi compañera Carrillo Sánchez Valeria Guadalupe. Para comenzar, debemos saber qué son los rayos X. Bien, los rayos X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y una pequeña longitud de onda. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, en este caso serán cristales, parte de ese haz se dispersará en todas las direcciones y causará que los electrones asociados encuentren un trayecto. El resto del haz puede dar un lugar al fenómeno de la difracción de rayos X, que será lo que vemos a continuación. Este tiene un lugar y se cumple en las condiciones dadas por la ley de Bragg, que le explicaremos en un momento. La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen en la interacción de un haz de rayos X y una determinada longitud de onda. Y esto, como ya lo mencionamos, se realiza con una sustancia cristalina. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente de rayos X por parte de la materia y de la inferencia constructiva de ondas, y esta fase se dispersa en determinadas direcciones hacia el espacio. Bien, ahora sí hablaremos sobre la ley de Bragg. Esta permite estudiar las direcciones en que los rayos X sobre la superficie de un cristal se producen. Y esto está dado y puede predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con estructura atómica periódica, como ya mencionamos, de materiales cristalinos. En la imagen de la derecha podemos ver esta difracción. Básicamente la ley de Bragg será representada por este triángulo o pirámide que se encuentra en el centro, que básicamente nos dirá sobre el ángulo que se forma a través de esa difracción de los rayos X. Aquí tenemos la fórmula de ley de Bragg, que tenemos n por lambda es igual a 2 por d por el seno del ángulo, donde n es el número entero, lambda será la longitud de onda de los rayos X, la d será la distancia de los planos de la red cristalina y el ángulo será donde los rayos inciden en este plano que es el cristal. De sus aplicaciones, tenemos que su aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de la muestra cristalina. Esta permite estudiar la estructura cristalina de los materiales y se utiliza frecuentemente para identificar fases cristalinas presentes en una muestra o bien, si fuera el caso, determinar si es amorfa esta prueba. También para el control de calidad de materias primas y productos finales. También nos sirve para la determinación de ingredientes activos en fármacos. Y del lado derecho tenemos un cromatógrafo de rayos X, que es como se ocuparía o como se utilizaría. A continuación les mostramos los ejercicios que tenemos. En el primer ejercicio tenemos que una muestra de metal BBC, que tenemos que aclarar que BBC son parámetros que tienen los cristales para cumplir ciertas condiciones. Entonces, una muestra de metal BSC fue colocada en un dilatómetro de rayos X con una longitud de onda de 0.1541 nanómetros. La difracción de los planos entra en un rango de 221 y se obtuvo por un ángulo de 88,838 grados. Debemos de calcular el valor para la constante reticular A para este metal de elemental BCC, asumiendo que la difracción es de primer orden de n igual a 1. Entonces, como solución tenemos que para el cálculo de la constante reticular necesitamos saber cuál es la distancia. Esto lo conocemos o lo pondremos como una letra D para el interplanar del plano correspondiente, que el plano será 221. El valor de la distancia se expresa mediante la ley de Bragg, que ya la vimos anteriormente, que es n por lambda igual a 2 por d por el seno del ángulo, que donde tenemos que el ángulo de la difracción será de 88,838 grados, el ángulo de Bragg será de 44,419 grados y el valor del seno del ángulo será de 0.66. Entonces tenemos despejando nuestra fórmula donde tenemos que nuestra distancia, despejando hacia nuestra distancia, tendremos que n será sobre lambda por 2 por el seno del ángulo,
será igual a, ya sustituyendo los valores, 1 por 0.1541 sobre 2 por 0.0699, que esto nos da un resultado de 0.1101 nanómetros, que este será la distancia del interplanar en función de la constante reticular. Y a continuación tenemos esta fórmula que nos representa la fórmula para obtener el valor que estamos buscando, que será para estos parámetros, como les mencioné anteriormente, de el parámetro BCC, donde tenemos que D, que sería la distancia, estará multiplicando H, K y L, donde tenemos que H va a estar representando una altura, y tenemos que K va a ser un factor de una escala y L va a ser un factor de Lorentz, que también tiene que ver con esta difracción de los cristales y la difracción de rayos X. Sustituyendo estos valores, obtenemos un resultado de 0.3303 nanómetros. Este será el resultado de nuestro primer ejercicio. En nuestro ejercicio número 2 tenemos que los rayos de una longitud de onda desconocida se difractan por una muestra de oro, siendo el ángulo de 64,582 grados para los planos de 220. ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos X utilizados si la constante reticular del oro es de 0.40788 nanómetros? Como dato a considerar, tenemos que la difracción del primer orden será n igual a 1. Bien, como solución tenemos que las ecuaciones que necesitamos será la ecuación de Bragg y la relación entre la distancia interplanar y la constante reticular. Entonces tenemos que nuestro plano será de 220. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos nuestra fórmula para esta distancia, nuestra distancia interplanar, que es D por H por K por L. Y tenemos ya la sustitución, que nos da un resultado de 0.1442 nanómetros. Y ya entonces con este resultado podemos aplicar nuestra ley de Bragg, que será n por lambda por 2 por el seno del ángulo. Entonces nuestro ángulo de difracción será de 64,582 grados. Nuestro ángulo de Bragg será de 32,291 grados y nuestro valor del seno será de 0.534. Entonces tenemos nuestra sustitución y tenemos que nuestro valor de la longitud de onda será de 0.154 nanómetros. En el ejercicio 3 tenemos que un difractómetro de rayos X recoge un gráfico por un elemento dado de una estructura BCC o FCC. Como mencionamos anteriormente, estos son parámetros que tienen los cristales. Dicho gráfico muestra picos de difracción en los siguientes ángulos: 41,069 grados, 47,782 grados, 69,879 grados y 84,396 grados. Sabiendo que la longitud de onda de la radiación incide en 0,1540 nanómetros, determinar A, la estructura cristalina del elemento, B, la constante de la celdilla elemental A, y C, identificar el tipo de elemento. Entonces, para nuestra solución, vamos a realizar una regla de senos cuadrados y como paso principal, vamos a hacer una tabla con los datos necesarios aplicando la regla de los senos al cuadrado. Aquí tenemos que tenemos las relaciones de los senos al cuadrado de como dos parámetros que tenemos de los cristales FCC y de los cristales BCC. Entonces, en la parte de arriba tenemos ya nuestra tabla de estos parámetros. Sustituyendo los primeros valores de seno al cuadrado del ángulo, tenemos que el seno al cuadrado del ángulo nos va a dar un resultado que será que nos dará un sistema FCC, que eso nos dará como resultado. Ese es el tipo de cristal que tenemos. Ahora, para el inciso B, que es la constante de la celdilla elemental, necesitamos tener las siguientes expresiones.
Como ya vimos, necesitamos la fórmula de la distancia. Entonces tenemos nuestra fórmula de distancia obteniendo como resultado para dn igual a 1. Por otra parte, el sistema de FCC son planos de difracción que aquellos índices de Miller sean todos pares o impares. Entonces tenemos aquí que serán 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331 y 420 y así continuamos dependiendo a las cantidades que deseemos. Cuando tenemos 4 picos de difracción, vamos a tomar los primeros 4 planos y acabamos de señalar que se calcula entre la distancia interplanar. Esta fórmula la tenemos en la parte de arriba y solamente lo vamos a ir sustituyendo con las distancias interplanares que son impares o pares que identificamos en la parte de arriba. En el plano de 111 nos dará un resultado de 0.2196 nanómetros. En el plano de 200 nos dará un resultado de 0.1902 nanómetros. En el plano 220 nos dará un resultado de 0.1345 nanómetros. En el plano 311 nos dará un resultado de 0.1147 nanómetros. Calculando el parámetro reticular A para cada uno de estos planos seleccionados, sustituyendo la fórmula con los resultados anteriores, vamos a obtener que todos nos dan un resultado de 0.3804 nanómetros, teniendo como valor la constante de la celdilla elemental A un resultado de 0.3804 nanómetros. Y para el inciso C, que es identificar el elemento, tenemos que revisando los datos de los diferentes parámetros de los cristales, el cristal en el sistema FCC, cuyo parámetro reticular es aproximadamente de 0.3844 nanómetros, identificamos que el metal utilizado es el rodio. Aquí mostramos nuestras referencias y eso fue todo por nuestra parte.